¿Qué está sucediendo con la economía a nivel global? ¿En qué momento podremos volver a ver un nuevo mercado alcista que nos permita mejorar nuestros ingresos y ganancias en el mercado de acciones y en el mercado de las criptomonedas? En este video te traigo un análisis macroeconómico y te voy a compartir indicadores muy útiles que nos van a permitir determinar el próximo mercado alcista. Acompáñame hasta el final. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Andrés Aristizábal. Pues muy bien, antes de empezar este análisis macroeconómico, quiero decirte que acá te dejo mis redes sociales si deseas seguirme en esos sitios. También decirte que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos. Si llegas a ver algún número de contacto, por favor desconfía porque es una estafa, no caigas en dichas estafas. Muy bien, este análisis macroeconómico lo he titulado "Se aproxima un nuevo mercado alcista". Antes de eso, tengo que decirte que yo elijo el análisis macroeconómico porque es el mejor tipo de análisis o estudio que va con mi forma de pensar, con mi pensamiento, con mi mente. Hay otras personas que les gusta un tipo de análisis mucho más específico, diferente. Por ejemplo, si alguna persona empieza a hablarme del mercado de las telas confeccionadas en el Perú, pues inmediatamente mi mente se dilata y no está atenta porque es algo muy específico y a mí me gusta verlo todo de forma general, de forma macro. Bueno, también decirte que el análisis macroeconómico que te voy a presentar se basa en un estudio o un análisis más bien realizado sobre la bolsa de Estados Unidos, el mercado de acciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque es el mercado que dicta hacia dónde va la economía a nivel mundial. En el mundo occidental es el imperio y por eso hay que analizarlo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Ok, te voy a enseñar cómo detectar un mercado alcista. Es muy sencillo. Vamos solamente a fijarnos en estos dos puntos. El primero, el comportamiento de la inflación y el segundo, la amplitud del mercado. ¿Ok? Si se cumplen esas dos condiciones, vamos a llamarlo de esa manera, es porque se viene un próximo mercado alcista. No se tiene que cumplir uno o el primero o el segundo, no, se tienen que cumplir los dos de forma no necesariamente simultánea, pero sí de forma obligatoria. Se deben cumplir los dos para que se venga un próximo mercado alcista. Entonces, a continuación, lo que voy a enseñarte son los indicadores que puedes utilizar para que detectes un mercado alcista. Yo te voy a mostrar cómo están las condiciones macroeconómicas globales y al final te voy a dar la conclusión. También súper importante, lo que yo presento acá no son certezas absolutas, porque absolutamente nadie, valga la redundancia, puede determinar el 100% de lo que va a ser el mercado, ni en el mediano, ni en el corto, ni en el largo alcance, ¿ok? No son certezas absolutas, repito, son probabilidades altas de que vaya a ocurrir, ¿listo? Bueno, vamos a arrancar entonces. Empecemos con la correlación que existe entre el Bitcoin y la bolsa, el mercado de acciones. En un video pasado yo te mostraba la correlación excelente que existe entre el Bitcoin y el beta alto del S&P 500 a baja volatilidad, y en esta ocasión te muestro también la muy buena correlación que existe entre el Bitcoin y el Global Dow. Perfecto. Entonces, para nadie es un secreto que el Bitcoin va a ser lo que haga el mercado de acciones. Acá, como podemos observar, el Global Dow está en la línea de color azul y en el color rojo está el Bitcoin. Por acá podemos observar que en la actualidad, ya en diciembre del año 2022, 23 de diciembre del 2022, pues el Bitcoin está haciendo esta declinación, está por acá en $16,891. Actualmente está lateralizando entre los 16,000 y 17,000 dólares aproximadamente, si podremos mencionarlo de esa forma. Y pues esta caída también se ha debido, como todos también lo sabemos, al colapso que tuvo el exchange de FTX. Bueno, entonces ya sabemos que si la bolsa de acciones sube, el Bitcoin sube. Si baja, también va a tender a bajar. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Acá les presento a nivel histórico el dato de la inflación en Estados Unidos. Entonces, como puedes darte cuenta, por acá desde la década del 80 acá se alcanzó un pico casi del 14% en la inflación, y actualmente
estamos por acá en esta situación con la inflación de Estados Unidos. Exactamente en el mes de junio del 2022, la inflación en Estados Unidos fue de 9.1%. Y empiezo por acá, porque como puedes darte cuenta aquí donde tengo el mouse, la inflación empieza a declinar. El hecho de que la inflación empiece a caer es un claro indicio de que se viene próximamente un mercado alcista. Pero recuerda, la segunda conclusión también debe cumplirse y a continuación la vamos a tratar. Lo importante de esta diapositiva y que te quiero decir es que desde el mes de junio, cuando la inflación está a 9.1%, ha caído consecutivamente durante los últimos 5 meses, es decir, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Perfecto. Actualmente, la semana pasada, la Fed reveló el último dato de la inflación del mes de noviembre y ese dato fue de 7.1%. Entonces llevamos 5 meses consecutivos en los cuales la inflación está cayendo. Ese es el primer dato que debe cumplirse para un próximo mercado alcista, que la inflación caiga. Perfecto, continuemos. Bueno, acá les estoy presentando un gráfico también muy importante, muy valioso, porque en color rojo tenemos la inflación de Estados Unidos, mira la curva de color rojo, y en color azul tenemos el S&P 500, ¿ok? Entonces, muy importante, la conclusión más relevante de este gráfico, ¿cuál es? Que cuando la inflación alcanza el pico máximo, el mercado alcanza el mínimo, ¿ok? Bueno, y cuando la inflación empieza a declinar, empieza a caer, mira, acá la inflación empieza a caer, el mercado empieza a recuperarse, empieza a subir. Lo mismo podemos ver acá en el 75, mira, ese fue el pico máximo de la inflación y a medida que la inflación empieza a caer, pues el mercado empieza a recuperarse y empieza a subir. Y lo vimos también en el 80, acá empezó la inflación a descender e inmediatamente también el mercado empieza a recuperarse. ¿Listo? Bueno, eso es lo que nos dice la historia. Tenemos que hablar de la historia para tratar de correlacionarlo con lo que puede acontecer en el presente y en el mediano plazo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a aplicar este tema de que la inflación nos diga en qué momento va a empezar posiblemente el mercado a subir? Pues bueno, lo que les acabo de mencionar. Tenemos que detectar que la inflación empiece a decaer, empiece a descender. Ahora, si tomamos el dato puro de la inflación, por decirlo de alguna manera, pues vamos a encontrar estos picos, mira por acá, que empieza a subir, luego empieza a caer, ¿cierto? Por acá empieza a subir, por acá empieza a caer, entonces no hay una certeza de que si empezó a caer acá, a subir, perdón, a subir, luego caer, luego subir, entonces eso no hay una certeza completa de que en realidad esté cayendo y vaya a mejorar el mercado. Entonces, lo que hacemos, el truco es el siguiente. Vamos a sacar una media de 10 meses de la inflación. La media de 10 meses está representado por esta curva punteada de color rojo y la curva de color azul, pues es el dato puro de la inflación. Entonces, para evitarnos todos estos ruidos, mira, acá empezó a caer la inflación y uno diría ahí, no, pues ya va a mejorar el mercado, pero mira, volvió a subir. Entonces, para evitar esos ruidos, para eliminar, para filtrar esos ruidos, lo que hacemos es sacar una media de 10 meses de la inflación. Entonces, nos vamos a fijar en la curva de color azul cuando esté por debajo de la curva de la media, que es la de color rojo. Entonces, cuando eso suceda, es porque en realidad se están dando los escenarios para que el mercado empiece a subir. Entonces, mira acá. Julio de 1970, la inflación está por debajo de su media, cumple. Febrero de 1975, la media ya está la inflación ya está por debajo de su media. Julio de 1980, la inflación, la curva de color azul, está por debajo de su media, la curva punteada de color rojo. ¿Listo? Ese va a ser el indicador que nos va a dictar cuando en realidad la inflación sí esté dando indicios de mercado alcista y siga reduciendo. Bueno. Entonces, esas mismas fechas anteriores, mira, estas fechas que te tengo marcadas aquí, julio 70, febrero 75, julio 80, las hemos marcado del siguiente gráfico acá para que veamos
en el S&P 500 como si mejora el mercado. Entonces, acá ya tenemos el S&P 500 con las mismas fechas de la inflación de la diapositiva anterior. Mira, julio del 70, el mercado empezó a subir, otra vez mercado alcista. Febrero del 75, otra vez el mercado empezó a subir. Y julio de 1980, el mercado empezó a subir. Y en esas tres fechas, como te mostré previamente, la inflación estuvo por debajo de su media. Entonces es un buen indicador, no certeza 100%, alta probabilidad de que el mercado se vaya al alza. Continuemos. Bueno, entonces, en la actualidad, ¿qué tenemos? El anterior era el pasado. Ahora, en la actualidad, ¿qué tenemos? Acá, como te puedes dar cuenta, en diciembre del 2022, la curva de la inflación ya está otra vez por debajo de su media de 10 meses. Entonces, ya se activó el primer indicador de que es posible que se venga un mercado alcista a mediano plazo, ¿ok? Que la inflación esté por debajo de su media de 10 meses. Ahora les voy a presentar el segundo indicador más adelante. Bien, ahora, ¿qué tenemos a continuación? Voy a presentarte en las siguientes cortas diapositivas qué otros datos macroeconómicos nos están diciendo de que posiblemente la inflación siga a la baja. ¿Okay? Estas son las señales del mercado macroeconómico. En esta figura te estoy presentando en color azul la inflación de los servicios. ¿Listo? Y en color rojo está la inflación de los bienes. ¿Ok? Entonces, es súper importante porque este básicamente es el núcleo del mercado de toda la inflación, pero hay muchos otros sectores, por supuesto, que también influyen, ¿no? Pero esos son dos muy importantes, la inflación de los bienes y la inflación de los servicios. Importante, mira acá con el mouse que te estoy señalando, la curva roja, es decir, la inflación de los bienes, ya empezó también a caer y ya lleva también varios meses en caída. Entonces, esa es otra clara señal de que la inflación general va a seguir cayendo. Continuemos. Acá en esta figura te presento ahora la inflación de estos sectores. Mira, el sector servicios en color amarillo o naranja más bien, de los bienes en color azul claro, de los alimentos en color azul oscuro y de la energía en color rosa. Como nos podemos dar cuenta, el sector de la energía, la inflación, ya empezó también a descender y ya lleva varios meses. Mira, desde el mes de julio del 2022 ya empezó a descender. En el último mes, ¿qué está pasando con el sector alimentos? El azul oscuro también empezó a descender y también está descendiendo el sector servicios. El sector de energía, el sector de los bienes, el azul claro, y este de color naranja, que es el sector de los servicios, pues está ahí más o menos en el mismo valor, el mismo rango, ¿listo? Pero lo importante es que energía, alimentos y bienes ya empezó también a descender. Otra clara señal de que la inflación general total va a seguir descendiendo. Continuemos. Bueno, esta gráfica sí que es importante. Mira, acá te estoy presentando en color negro, esta línea de color negro es el índice de precios inmobiliarios de Estados Unidos, mientras que en color naranja está el 30-year fixed rate, el índice, más bien los precios de las hipotecas de Estados Unidos. Entonces, fíjate cómo el Case-Shiller, el precio inmobiliario, sigue el precio de las hipotecas. Y claramente ya podemos darnos cuenta acá que hay varios meses en los cuales el precio de las hipotecas ya está también cayendo. Otra clara señal de que la inflación total va a seguir descendiendo. Continuemos. Bueno, y esa sí que es importante también. Mira, acá tenemos en color negro, tenemos los bienes, ¿cierto?, de Estados Unidos. Y en color naranja tenemos el precio de los contenedores que vienen desde China. Entonces, ¿qué es lo importante de esta figura? Mira, si nos ubicamos acá en 2020, cuando se presentó la pandemia, luego el precio de los bienes, como consecuencia del precio de los contenedores desde China, se fue al alza. Mira, se elevaron los precios de los contenedores desde China, por supuesto por la pospandemia. Lo interesante es que ya en los últimos meses de este año 2022, el precio de contenedores de China, la curva de color naranja, ya empezó también a caer.
otra clara señal de que la inflación va a seguir descendiendo. Pues bien, ahora vamos a pasar a la amplitud del mercado. Entonces, condición 1, el análisis sobre la inflación, que caiga la inflación, ya se cumple. Y vamos a pasar ahora a la condición 2, y es la amplitud del mercado. Te voy a enseñar varios indicadores para detectar la amplitud del mercado que nos favorezca un mercado alcista a futuro. Esta es la segunda condición que necesitamos que se cumpla para que exista un mercado alcista a corto, mediano o largo plazo. Ahora te digo mi conclusión al final. Bueno, acá que te presento, este es el S&P 500, ¿cierto? Este de arriba, mira. Y hemos dibujado acá unos círculos de color violeta con unas flechas de color verde indicando lo siguiente. Primero, antes de eso, en la parte inferior, en este panel inferior, está el indicador, lo vamos a llamar amplitud del mercado. Este indicador es el porcentaje de acciones del S&P 500 que está sobre su propia media de 50 sesiones. ¿Listo? Un poco enredado, pero para aclararlo o para hacerlo más sencillo, te lo escribo de la siguiente forma. En el panel inferior, que es la amplitud del S&P 500 que está sobre su propia media de 50 sesiones, hay dos líneas. Una línea de color verde, mírala acá, que dice 90%, y esta línea inferior que dice 20%. Entonces es muy sencillo. Mira, cuando ese indicador de amplitud de la parte inferior está tocando o superior al 90%, pues existe una alta probabilidad de que el mercado se venga al alza. Y mira acá lo que pasó, se vino al alza el mercado. Eso fue por allá en el 2003. A finales del 2004 se presentó lo mismo. Mira, acá el indicador está tocando el 90%, ¿cierto? Y entonces en el S&P 500 que se viene un mercado al alza. Luego, ¿dónde ocurrió? Por acá en el 2009 también tocó el 90%, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se viene un alza en el S&P 500. Luego, a final del 2011, otra vez tocó. Arriba, ¿qué pasó? Se viene un alza en el S&P 500. Luego, en el 2016, el indicador tocó el 90% y lo sobrepasó. Entonces, ¿qué se viene? Se viene un mercado al alza. Y así con los demás, por en el 2019 y en el 2020, ¿cierto? Actualmente, ¿qué tenemos? También importante, cuando el indicador está por debajo o tocando el 20% por debajo, pues es porque el mercado está en caída. Esto, mira, y acá puedes corroborarlo. Todo lo que está tocando por debajo del 20% es porque el mercado está en caída. Actualmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos esta última confirmación, penúltima, mira, acá hay dos, ¿cierto? La penúltima, mira, acá, eso fue como a finales de noviembre. El indicador tocó el 90%, ¿cierto? Entonces se activa ese indicador de amplitud diciendo es posible que se venga un mercado al alza, pero inmediatamente luego cayó y se volvió negativo con respecto al 20%, es decir, estuvo por debajo del 20%, entonces se anula esa señal de que el mercado se viene al alza. Ese fue el penúltimo. El último es este, mira, el último es este. Tocó y sobrepasó el 90%, entonces en este momento el mercado está aquí, el indicador está acá en el valor de 55, nos está diciendo que es probable que si se mantiene lateralizando por acá, pues es probable que se venga a corto o mediano plazo un mercado alcista en el S&P 500. ¿Listo? Bueno, así es el primer indicador, la amplitud del mercado. Ahora, ¿qué es lo interesante? De esta anterior, hacemos acá un zoom, ¿cierto? Entonces, mira, por acá tenemos, la línea de color azul es cuando el indicador se activa, mostrándonos que se viene con alta probabilidad un mercado alcista. Mira, entonces acá se activó, en la parte inferior de nuevo, sobrepasó el 90%, se activó esta línea vertical de color azul y avisó sobre que se viene un mercado al alza. Y así fue, mira, se vino acá. Ahora, esta línea de color rojo, que se dio en agosto del 2022, ¿cierto? Corresponde a la penúltima que te mostraba ahora, y es cuando el indicador tocó el 90%, ¿cierto? Pero el mercado siguió cayendo, mira, siguió cayendo, pasó por debajo del 20%, y pues se anula esa entrada, y por eso quedó en rojo, porque fue falsa la entrada. Pero mira que en la última, justo aquí, sí, a finales de noviembre fue la última, el indicador volvió a tocar el 90%,
se activó, ¿cierto? Y está diciendo que es probable, como está en azul, que exista un mercado alcista a corto o mediano plazo. Y actualmente está aquí, mira, está lateralizando. Necesitamos o que lateralice o que siga subiendo para que se venga un mercado alcista. Y esta vela está marcando aquí en amarillo, indicando precisamente que está a la espera de lo que suceda a nivel macro, para lo que haga este indicador, ¿cierto? Que responde a las respuestas, a las causas macroeconómicas, para saber si en realidad se cumple y se viene el próximo mercado alcista. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Otro indicador. Este indicador sí que es importante. Otro indicador para detectar la amplitud del mercado. Se llama nuevos máximos y nuevos mínimos, o nuevos altos y nuevos bajos. ¿Listo? Entonces, la línea de color rosa es el indicador, que se llama así, nuevos máximos, nuevos mínimos, y la línea de color negro es simplemente la media del mercado de sus 50 sesiones. ¿Listo? Ahí la tengo filtrada, no estoy colocando el mercado para no ver todo ese ruido, todas subidas y bajadas, sino que ya lo representé en esta línea de color negro, que es la media de las 50 sesiones. ¿Cómo funciona entonces este indicador nuevos máximos, nuevos mínimos? De la siguiente forma. Mira acá por ejemplo, en abril del 2016, cuando la línea de nuevos máximos, nuevos mínimos de color rosa está por encima de la media de 50 sesiones, se viene un mercado al alza. Y mira que ahí precisamente el mercado se vino al alza. ¿Listo? Sucede lo contrario. Cuando la línea rosa está por debajo del mercado, pues se viene una caída. Mira acá. Mira acá también se cumplió en el abril del 2020. La línea rosa está por encima del mercado, que es la línea de color negro, la media. ¿Y qué se viene? Pues se viene un mercado al alza. Míralo acá, se vino al alza. Actualmente, ¿qué tenemos? Mira, actualmente estamos por acá. La línea de color rosa está por debajo de la media de 50 sesiones del mercado, es decir, la línea negra, y por ende estamos en caída, y así es, mira, estamos en caída. Lo interesante es que, mira, ya se está aproximando la rosa a la negra del mercado. ¿Listo? Vamos a hacer un zoom, y ese zoom nos lleva a esto. Mira. Entonces, acá exactamente, esa media está marcando 6.936, perdón, el indicador nuevo máximo, nuevos mínimos, 6.936, y la media de 50 sesiones del mercado están 7.919. ¿Listo? Entonces, actualmente está en esto, y tenemos que empezar que siga evolucionando para ver si se sobrepasa la rosa a la negra, es decir, se empieza una probabilidad de mercado alcista. Bueno, continuemos. Otro indicador importante que les voy a compartir es este, la amplitud de los sectores del S&P 500. ¿Cómo se aplica este indicador? Acá estamos viendo todos los 10 principales sectores de la economía, ¿cierto? Norteamericana, por supuesto, Estados Unidos. Y la línea de color la línea de color verde está ubicada horizontalmente sobre 6 sectores, mientras que la línea roja está ubicada horizontalmente sobre 2 sectores de la economía. Entonces, cuando ese indicador de amplitud de sectores, que está variando acá, toca la línea de los 6 sectores y antes venía de tocar los 2 sectores o menos, luego se viene un alza. Mira qué sucede. Acá es el indicador toca los 6 sectores de la economía y antes venía de menos, inclusive en 0 sectores de la economía. Cuando pasa eso, ¿qué viene? Un alza. Míralo acá. Sucedió acá también, mira. Acá el indicador tocó los 6 sectores de la economía y antes por acá venía de tocar menos de 2 sectores, específicamente un sector, y luego que se viene el alza, míralo acá. También sucedió por acá, mira, toca los 6 sectores, luego venía de tocar por acá los menos de 2 sectores, también se va al alza, y también sucedió por acá, ¿listo? Entonces, el mercado, la amplitud el indicador toca los 6 sectores, luego venía de tocar los 2 sectores o menos, y luego se viene al alza. Si aplicamos esas fechas al S&P 500, míralo acá, vamos a notar lo mismo, mira. Las líneas de color azul son las fechas que he mencionado anteriormente, cuando el indicador de amplitud de sectores es mayor a 6 después de haber estado tocando 2 sectores de la economía o menos. Entonces, mira, ¿qué viene?
una subida, que viene una subida, que viene una subida. Y así con estas otras tres, subida, 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 cuando se cumple la condición con este indicador de amplitud de sectores. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. El otro indicador que les voy a compartir se llama el indicador de los líder de países miembros de la OECD. ¿Okay? Ese indicador es bien importante porque nos permite determinar cuándo empieza a cambiar al alza la economía. Importantísimo. Acá nos muestra en noviembre del 70, cuando se alcanzó el piso del mercado, el suelo del mercado. También, súper importante, nadie puede cazar los mínimos del mercado. Hay gente que se dedica a eso, pero es una tarea inútil. Eso es imposible. Nunca van a poder cazar los mínimos del mercado. Lo que se pueden cazar son tendencias. Entonces, ese indicador de la OECD lo que nos dice es eso. Mira, acá pues ya nos mostró el mínimo, ¿cierto? Pero acá empieza a mejorar la economía. En el febrero del 75 pasó lo mismo. Se llegó al piso por acá, al suelo, y luego ¿qué empezó a hacer? A mejorar la economía. En julio del 80 lo mismo, se alcanzó el piso por acá y luego empezó ¿qué? A mejorar la economía. ¿Qué tenemos entonces en la actualidad? Pues mira, en la actualidad vamos acá. Esta grande caída que tuvimos acá del indicador de color rojo, que es el mismo líder de la OECD, pues corresponde a la pandemia. Mira, justo en la pandemia la economía se fue al piso, ¿cierto? Y luego, post-pandemia, empezamos a salir de eso, post-pandemia, y actualmente, pues vamos por acá, es posible que se alcance el piso del mercado y que esto empiece a indicarnos entonces la mejoría de la economía a nivel global. Bueno, y pues mira, esas son las decisiones que puede, más bien, el comportamiento del mercado con las decisiones de la Fed en cuanto a las tasas de interés. Por acá tenemos en agosto, ¿qué dijo la Fed? Podríamos subir los tipos a menor ritmo. Entonces, cuando la Fed hace esa afirmación, el mercado reacciona al alza. Mira, acá va al alza. Luego dijeron por acá en septiembre, mantendremos las tasas de interés altas. ¿Qué hace el mercado? Pánico. El mercado cae, se va en descenso, empieza así cayendo, cayendo, cayendo. ¿Qué dijeron por acá en noviembre? Podríamos subir las tasas de interés a un menor ritmo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el mercado va a reaccionar de forma optimista, de forma positiva y empieza a subir, a subir, a subir. Y la pasada semana, ¿qué dijo la Fed? Se mantuvo más o menos neutral con respecto a las tasas de interés y el mercado está haciendo lo mismo, está lateralizando de forma neutral con respecto a lo que dijo la Fed, lo que dijo Powell. ¿Listo? Bueno, eso es lo que pasa actualmente. Ok, y si hay recesión, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hay pánico si se viene la recesión? Si de forma oficial lo dicen, ya en mis videos anteriores yo he dicho que ya estamos en una recesión, porque la economía así lo dicta. Pero oficialmente Estados Unidos no ha admitido una recesión. ¿Qué pasa si oficialmente Estados Unidos dice que estamos en recesión? Pues yo diría que no pasa nada. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, económicamente pasan muchas cosas, por supuesto, pero el mercado, cuando hay recesión, no necesariamente toda la recesión va a estar en caída. Eso es falso. ¿Por qué? Te lo demuestro con la historia. Mira, estas franjas de color gris representan las recesiones, ¿cierto? Entonces acá tenemos la recesión de la década de los 70. Mira, ¿dónde empezó la recesión? Empezó acá, donde te estoy señalando con el mouse. Empezó acá, ¿cierto? ¿Qué pasó con el mercado? Con el mercado, el Nasdaq en este caso, se va en caída, ¿cierto? Se va en caída. ¿Dónde terminó la recesión? Terminó acá, donde termina la franja de color gris, ¿cierto? Pero mira que antes de que terminara la recesión, es decir, por acá, el mercado ya empezó a recuperarse, mira. Acá empezó a subir, mira. Empezó a subir el mercado antes de que terminara la recesión. ¿Dónde más sucede? En los 80, mira, acá empezó la recesión, donde empieza la franja de color gris, pero el mercado empezó a recuperarse en la mitad de la recesión. Mira, acá ya empezó al alza el mercado otra vez y la recesión terminó por acá. En este caso, el mercado empezó a recuperarse en la mitad de la recesión del 80. En el 82 también, mira, el mercado empieza a recuperarse antes de que termine la recesión, ¿ok? Entonces, el hecho de que decreten, bueno, ¿y quién decreta la recesión? Pues hay un comité especializado en Estados Unidos que se reúne después de que pasó la recesión y dice, mira, la recesión empezó en esta fecha y terminó en esta fecha. Pero te acabo de demostrar que que el mercado puede empezar al alza incluso antes de que termine la recesión.
Entonces, antes de pasar a las noticias, conclusión, ¿cuál es mi posición frente a este análisis macroeconómico? Mi posición es que a nivel macro se viene un mercado al alza a mediano plazo. ¿Qué es mediano plazo para mí? Entre 6 meses y 2 años. Eso es mediano plazo, ¿listo? Todos quisiéramos que fuera antes, pero lastimosamente no es posible. Ahora, eso no es una certeza, es una probabilidad, porque los indicadores macro que te acabo de presentar me están indicando eso. Es una probabilidad alta de que entre 6 meses y 2 años se venga el próximo mercado alcista. Es posible que en estos próximos 6 meses el mercado siga a la baja o lateralizando. Bueno, ahora noticias importantes. No puedo dejar de pasar esta noticia, tengo que mencionártela, mira. El banco suizo que atiende a clientes adinerados con 30.000 millones en activos bajo administración ha lanzado Size Crypto. Ese es un nuevo servicio que permitirá a sus clientes mantener e intercambiar criptomonedas en un entorno bancario regulado. Súper buena noticia porque el banco suizo es uno de los más representativos de la banca tradicional a nivel mundial y ya está adoptando las criptomonedas. Otra noticia importantísima es que Rusia está a punto de lanzar una criptoregulación. Quieren ya regular el mercado de las criptomonedas. Mira lo que dice acá. El movimiento para legalizar la criptomoneda para el comercio internacional es parte de los esfuerzos de Rusia para diversificar su economía y reducir su dependencia de los sistemas financieros tradicionales. Entonces, todo este tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que llevó a Rusia a un conflicto económico grave, porque lo bloquearon internacionalmente con el sistema SWIFT, entre otros, ha permitido que ellos estén pensando en tomar la decisión de legalizar las criptomonedas para pagos internacionales. Y termino con esta otra noticia con respecto a Argentina. Mira, una provincia en Argentina, Buenos Aires, comenzará a grabar las actividades de minería de criptomonedas y probablemente la participación en 2023. Una nueva propuesta presentada por el gobierno establece que la minería de criptomonedas sería una actividad gravable y cobraría el 4% de las ganancias generadas luego de la modificación de una ley fiscal. Lastimosamente, esto ya se va a dar es una propuesta, ¿no?, en Argentina y muy posiblemente en muchos otros países, no solamente latinoamericanos. Pues bueno, amigos, esto era todo lo que tenía para ustedes. Les agradezco por su atención. Te envío un fuerte abrazo, no sin antes decirte que por favor te suscribas a mi canal, me dejes un like y un comentario y decirte que este video fue basado en el análisis macroeconómico realizado por Hugo Ferrer, un gran macroanalista que yo admiro. Les envío un fuerte abrazo, nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.